Imagina que estás sufriendo de un dolor de cabeza intenso y decides tomar un analgésico para aliviarlo. Detrás de esa simple acción hay un complejo mundo de interacciones moleculares en tu cuerpo. Cuando el analgésico llega a tu sistema, no actúa al azar. Se dirige a sitios específicos conocidos como receptores para ejercer su efecto. ¿Pero cómo sucede esto? Te doy la bienvenida a una nueva clase del curso de farmacología de Dutin Academy. Hoy aprenderás sobre los distintos tipos de receptores celulares y sus mecanismos de acción, así como las teorías explicativas de la interacción fármaco-receptor para que puedas analizar cómo estos conocimientos impactan el diseño y la eficacia de los tratamientos farmacológicos. Las interacciones fármaco-receptor son procesos químicos y físicos mediante los cuales los fármacos se unen a receptores específicos en o dentro de las células para inducir una respuesta biológica. Esta unión puede ser temporal o permanente y es crucial para el efecto terapéutico de muchos medicamentos. Dependiendo de la naturaleza del fármaco, esta interacción puede activar o inhibir la función normal del receptor, desencadenando una cascada de señalización celular que altera la función celular y puede llevar a efectos terapéuticos, como la reducción de síntomas o la curación de enfermedades, o a efectos adversos si la interacción ocurre en receptores no deseados o de manera inapropiada. Los receptores celulares son estructuras específicas que detectan y responden a señales químicas externas o internas. Existen varios tipos de receptores, cada uno con características y funciones específicas. Los más comunes y relevantes en farmacología incluyen los receptores acoplados a proteína G, los canales iónicos y los receptores intracelulares. A continuación, conocerás en qué consiste cada uno y descubrirás su mecanismo de acción. Receptores acoplados a proteínas G. Los receptores acoplados a proteínas G son la familia más grande de receptores celulares, con más de 80 miembros que medían la respuesta a una amplia gama de moléculas señalizadoras, incluyendo hormonas, neurotransmisores y mediadores lipídicos. Estos receptores se encuentran en la membrana plasmática y están acoplados a proteínas G heterotriméricas, que actúan como interruptores moleculares para activar o inhibir diferentes vías de señalización intracelular. Mecanismo de acción. Unión del ligando. El primer paso en la activación de un GPCR es la unión de un ligando específico, que puede ser una hormona, neurotransmisor o entre otros, al sitio de unión del receptor. Cambio conformacional. La unión del ligando induce un cambio conformacional en el receptor, que activa la proteína G. Activación de la proteína G. La proteína G se activa al intercambiar GDP por GTP, lo que provoca la disociación de la subunidad alfa de las subunidades beta y gamma. Interacciones con proteínas efectoras. La subunidad alfa de la proteína G activada interactúa con proteínas efectoras específicas, como la adenilato ciclasa, la fosfolipasa C o las quinasas de MAPK. Generación de segundos mensajeros. Las proteínas efectoras activan a su vez a otras enzimas, como la adenilato ciclasa, que generan segundos mensajeros, como el AMP cíclico, el IP3, el DAG, entre otros. Modificación de la actividad enzimática y la función celular. Los segundos mensajeros modifican la actividad de enzimas y otras proteínas diana, lo que finalmente produce cambios en la función celular. Por ejemplo, receptores adrenérgicos alfa y beta. Estos receptores median la respuesta a la adrenalina y noradrenalina y están involucrados en una amplia variedad de funciones como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la broncodilatación y la gluconeogénesis. Receptores de serotonina o 5-HT. Estos receptores median la respuesta a la serotonina, un neurotransmisor involucrado en la regulación del estado de ánimo, el sueño, el apetito y la memoria. Receptores de dopamina. Estos receptores median la respuesta a la dopamina, un neurotransmisor involucrado en la motivación, el placer, el movimiento y la cognición. Receptores de canales iónicos.
Los receptores de canales iónicos son proteínas transmembrana que funcionan como canales para el flujo de iones específicos, como iones de sodio, potasio, calcio, entre otros, a través de la membrana plasmática. La apertura o cierre de estos canales en respuesta a la unión de un ligando puede tener un impacto profundo en la excitabilidad celular y la función celular. Mecanismo de acción: unión del ligando. La unión de un ligando específico al receptor de un canal iónico provoca un cambio conformacional en el receptor, apertura o cierre del canal iónico. Este cambio conformacional puede abrir o cerrar el canal iónico, permitiendo o impidiendo el flujo de iones específicos a través de la membrana plasmática. Cambio en el potencial de membrana. El flujo de iones a través de la membrana plasmática altera el potencial de membrana, lo que puede despolarizar o hiperpolarizar la célula. Excitabilidad celular. La despolarización de la membrana puede desencadenar un potencial de acción, mientras que la hiperpolarización puede hacer que la célula sea menos excitable. Función celular. Los cambios en la excitabilidad celular pueden tener un impacto en una variedad de funciones celulares, como la contracción muscular, la neurotransmisión, la secreción hormonal, entre otros. Por ejemplo, receptor de nicotina o colinérgico. Este receptor se encuentra en las membranas de neuronas y células musculares. Se activa por la nicotina presente en el tabaco y provoca la despolarización de la membrana, lo que genera excitación neuronal y contracción muscular. Receptor GABA. Este receptor se encuentra en las membranas de las neuronas. Se activa por el glutamato, el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central, y provoca la despolarización de la membrana, lo que genera excitación neuronal. Receptor de acetilcolina o muscarínico. Este receptor se encuentra en las membranas de las células musculares y glándulas. Se activa por la acetilcolina, un neurotransmisor que participa en la contracción muscular y la secreción glandular. Receptores intracelulares. Los receptores intracelulares son proteínas que se encuentran en el citoplasma o núcleo celular. Estos receptores se unen a hormonas lipófilas, que pueden ser esteroides o tiroideas, y regulan la expresión génica, lo que a su vez produce cambios en la síntesis de proteínas y la función celular. Mecanismo de acción: difusión del ligando. Las hormonas lipófilas pueden difundir libremente a través de la membrana plasmática, debido a su naturaleza lipofílica. Unión del ligando al receptor. La hormona lipófila se une a su receptor intracelular específico en el citoplasma o núcleo. Dimerización del receptor. La unión del ligando induce la dimerización del receptor, lo que permite su interacción con el ADN. Unión a secuencias específicas del ADN. El receptor dimérico se une a secuencias específicas de ADN conocidas como elementos de respuestas a hormonas. Reclutamiento de coactivadores y copresores. El receptor unido a ADN recluta coactivadores y correpresores que modifican la transcripción génica. Síntesis de proteínas y cambios en la función celular. Los coactivadores aumentan la transcripción génica, mientras que los correpresores la disminuyen. Esto produce cambios en la síntesis de proteínas y la función celular. Por ejemplo, receptor de estrógeno. Este receptor media la respuesta al estrógeno, una hormona sexual femenina que participa en el desarrollo y la función de los órganos reproductivos femeninos. Receptor de glucocorticoides. Este receptor media la respuesta al cortisol, una hormona que participa en la regulación del metabolismo, la respuesta al estrés y la inflamación. Receptor de vitamina D. Este receptor media la respuesta a la vitamina D, una vitamina esencial en la absorción de calcio y la salud ósea. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que los medicamentos que tomas saben exactamente qué hacer en tu cuerpo?
¿Cómo logran estos fármacos identificar y activar o bloquear los receptores correctos para aliviar síntomas o tratar enfermedades? Si te interesa descubrir cómo se explica este proceso a nivel molecular, prepárate. Estás a punto de aprender sobre las teorías explicativas de la interacción fármaco-receptor, incluyendo la teoría de la llave y cerradura, la teoría del ajuste inducido y los modelos de ocupación-reacción. Las teorías explicativas de la interacción fármaco-receptor han sido desarrolladas para comprender cómo los fármacos interactúan con los receptores a nivel molecular y cómo estas interacciones desencadenan efectos biológicos. Estas teorías son fundamentales en el desarrollo y diseño de nuevos fármacos. Las tres principales son las teorías de la llave y cerradura, la teoría del ajuste inducido y los modelos de ocupación-reacción. Teoría de la llave y cerradura. Propuesta por primera vez por Emil Fischer en 1894 para explicar la interacción enzima-sustrato. Esta teoría se ha adaptado para describir también las interacciones fármaco-receptor. Según esta teoría, el receptor tiene un sitio de unión específico que se ajusta perfectamente a la estructura del fármaco, similar a una llave que se ajusta a una cerradura. La especificidad de la unión se debe a la complementariedad exacta de las estructuras del receptor y el fármaco. Esta teoría implica que la unión es altamente específica y que el receptor no cambia su conformación significativamente al unirse al fármaco. Por ejemplo, las benzodiazepinas, como el diazepam, son fármacos que se utilizan para tratar la ansiedad y el insomnio. Estos fármacos funcionan al unirse a sitios específicos en los receptores GABA-A en el cerebro, que son receptores acoplados a canales iónicos de cloro. La estructura del fármaco encaja perfectamente en el sitio de unión del receptor, como una llave en una cerradura, sin inducir cambios significativos en la estructura del receptor. La unión de las benzodiazepinas potencia la acción del neurotransmisor GABA, aumentando la entrada de iones cloro y provocando un efecto inhibidor más fuerte sobre la actividad neuronal. Teoría del ajuste inducido. Propuesta por Daniel Kostland en 1958 como una modificación de la teoría de la llave y cerradura. Esta teoría sugiere que la unión del ligando al receptor no es simplemente un encuentro entre dos estructuras rígidas. Más bien, la unión del fármaco induce un cambio en la conformación del receptor, lo que mejora el ajuste entre las dos estructuras. Esto significa que el receptor es algo flexible y puede adaptar su forma para interactuar más efectivamente con el fármaco, lo que permite una mayor gama de posibles interacciones dinámicas. Por ejemplo, los inhibidores de la proteasa, como el ritonavir, se usan en el tratamiento del virus de la inmunodeficiencia humana, también conocido por sus siglas como VIH. Estos fármacos se diseñan para encajar en el sitio activo de la enzima proteasa del VIH, que es crucial para el procesamiento de las proteínas virales necesarias para la maduración del virus. Cuando el inhibidor se une a la proteasa, induce un cambio en la conformación de la enzima, deformando el sitio activo y haciendo que la enzima sea ineficaz para procesar sus sustratos naturales. Este ajuste inducido en la estructura de la proteasa efectivamente bloquea su actividad, inhibiendo la replicación del VIH. Modelos de ocupación-reacción. Estos modelos son más sofisticados y consideran tanto la unión del fármaco al receptor como la resultante activación del receptor como dos procesos distintos. El modelo básico de ocupación supone que el efecto de un fármaco es proporcional a la cantidad de receptores ocupados por él. Sin embargo, la teoría ha evolucionado para incluir la idea de que no todos los receptores ocupados necesariamente deben estar activados. Esto llevó al desarrollo del modelo de ocupación-reacción extendido, que distingue entre la ocupación del receptor y su activación,
proporcionando una mejor explicación para los fenómenos de agonismo parcial, sobreregulación y desensibilización. Por ejemplo, los agonistas parciales, como la buprenorfina, se utilizan en el tratamiento del dolor y la dependencia de opioides. La buprenorfina se une a receptores opioides mu, pero su efecto es menos que el de un agonista completo como la morfina. Esto se debe a que la ocupación del receptor por la buprenorfina no resulta en la misma extensión de activación del receptor que con la morfina. La buprenorfina, siendo un agonista parcial, ocupa el receptor y lo activa, pero solo hasta cierto nivel, lo que resulta en un efecto analgésico con menor riesgo de efectos secundarios como la depresión respiratoria, un problema común con agonistas completos. En conclusión, comprender los diferentes tipos de receptores y mecanismos de acción, así como las teorías explicativas de la interacción fármaco-receptor, es crucial para el desarrollo y la optimización de terapias farmacológicas. Estos conceptos no solo aclaran cómo los medicamentos interactúan con el cuerpo a nivel molecular, sino que también ofrecen una base para diseñar tratamientos más específicos y con menos efectos secundarios. A medida que avanzamos en nuestro entendimiento de estas interacciones complejas, podemos esperar mejoras significativas en la eficacia y seguridad de los fármacos, beneficiando así a la salud global de manera más precisa y dirigida. Para finalizar, me gustaría saber ¿cómo crees que las diferencias en la estructura de los receptores entre individuos pueden influir en la eficacia y los efectos secundarios de un medicamento? Reflexiona sobre esta pregunta y comparte tu respuesta en los comentarios. Además, te invito a leer y comentar las respuestas de tus compañeros para enriquecer nuestra discusión y aprender juntos sobre la variabilidad en las respuestas farmacológicas. Gracias por participar. Nos vemos en la próxima clase del curso de farmacología de Dutin Academy.